Sean bienvenidos, amados hermanitos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Puedes, Señor, hablarnos. Toca los corazoncitos de mis hermanos que ya están de pie, que ya están listos y conectados, Señor. Y también para mis hermanos que te escuchan después. Señor, ministrale su corazón. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Estamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, muchas gracias. Amén. Hoy vamos a ver la cita de Lucas capítulo 10, versículo 13. El título de esta transmisión es En el juicio. Dice así la palabra del Señor. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, también tiempo que sentadas en ceniza y con vestidos ásperos se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. Hermanitos amados, el Señor está aclarando acerca de el juicio, un juicio venidero, como se ha mencionado en otras transmisiones. Hay varios tipos de juicio registrados en la Biblia. Por ejemplo, el juicio de la iglesia o bimá de Cristo. Está el juicio de las naciones. Está el juicio del gran trono blanco. Está el juicio del pecador. Y así, mis hermanos amados, varios de estos juicios. Pero en este se menciona acerca, hermanitos, de una comparación. El Señor está reprendiendo, hablándole muy fuerte a estos dos lugares, Corazín y Betsaida. Dos lugares, hermanitos, que uno diría, ¿cuál era la maldad? ¿Cuál era el pecado grande que se cometía? ¿Qué habrán hecho a comparación de Sodoma y Gomorra? Hermanitos amados, bueno, esto tiene mucho que ver con el hombre, la mujer, que escuchan la palabra de Dios, quienes le creen, quienes le reciben y quienes reciben a su palabra. Y hermanos, vamos a ver cuál es la falta tan grande que habla de un juicio de tal magnitud. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, dos lugares antiguos, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que sentadas en ceniza y con vestidos ásperos se habrían arrepentido. Muy bien, este lugar, Tiro y Sidón, claro, hermanitos amados, que había mucha maldad en ellos, pero hace una comparación el Señor, que si los milagros que Él hizo en Corazín, en Betsaida, si esos milagros los hubieran visto los de Tiro y Sidón, se habrían arrepentido. Con vestidos ásperos, sentados en ceniza. Esa es la diferencia, hermanitos. Y claro, le explico que de parte del Señor, conforme a esta escritura, Él espera una reacción cuando Él hace milagros. Uno diría, bueno, los milagros tienen sus ciertos beneficiarios, personas a las cuales se le hicieron cosas sobrenaturales, personas que quedan muy agradecidas y alabando a Dios. Pero hermanitos amados, aquí el Señor refiere que cuando hay milagros, uno debería
de arrepentirse, de tal manera, de tal magnitud, por haber presenciado esos milagros. Esos milagros también, hermanitos, como señales de que el reino de los cielos se ha acercado, de que Dios es poderoso, de que Dios es mayor. O sea, esto aplicándolo a nosotros, quiere decir el Señor que si alguno de nosotros ve tales milagros, por su presencia, por su poder, por su manifestación en un culto, en la casa de oración, entonces deberíamos de quebrantarnos, deberíamos de arrepentirnos, hermanitos, y le pongo 2 ejemplos para que usted vea ese efecto que debería de suceder, esa reacción cuando el Señor hace maravillas. ¿Se acuerdan, hermanitos, de Pedro? Cuando el Señor Jesús le dijo, después de que ya predicó arriba de su barca, le dijo, boga mar adentro. Y Pedro respondió, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no pescamos nada, pero en tu palabra echaré la red. Y se llenó de tantos peces, dice la palabra, que hasta se hundía la barca y tuvieron que llamar a otra barquita con más pescadores para que les ayudara. Y claro, todos ellos fueron bienvenidos. En el momento, hermanitos, que el Señor Jesús dio la orden y sucedió, dice la palabra que Pedro cayó de rodillas y le dijo algo que hoy lo podemos entender. Le dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Él consideraba que no era digno de que alguien como el Señor Jesús se subiera a su barca. Y bueno, esto lo dice después de habérsela prestado. Y ahora él está, vamos a llamarlo así, arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque el primer paso para el arrepentimiento es reconocer que uno es pecador. Reconocer la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, Pedro estaba diciendo, yo soy pecador, apártate de mí porque yo soy pecador. El arrepentimiento fue movido por el milagro de la pesca milagrosa. O sea, ¿se da cuenta usted, hermanitos, de que sin que el Señor Jesús reprendiera a Pedro diciéndole, tú eres un pecador, yo te conozco tus malas obras? No, mis hermanitos, simplemente le hizo el milagro y automáticamente Pedro dijo, confesó, yo soy un hombre pecador. Cuando hay milagros, hermanitos, que estremecen, incluso que hasta asustan, ese es el efecto, la reacción que el Señor espera de nosotros. Deberíamos, al ver los milagros, de arrepentirnos, como lo hizo Pedro. Él tenía temor y temblor, y así se puso de rodillas, se postró delante del Señor. Ese es el primer caso, hermanitos. El segundo caso, cuando el Señor Jesús vio a Zaqueo arriba del sicómoro y le dijo, desciende de ahí porque es necesario que en esta noche yo me pose en tu casa. Bueno, hermanitos, ciertamente él entró a la casa de Zaqueo, sabía su nombre, Zaqueo estaba lleno de gozo, y Zaqueo, sin que el Señor Jesús le pronunciara palabra de reprensión, de reproche, de arrepentimiento, no. Él empezó a decir, Señor, si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado y voy a dar mis bienes a los pobres. Ya estaba arrepintiéndose de la maldad por causa de que el Señor Jesús estaba dentro de su casa. Con esto, hermanitos, le menciono, si usted ha visto muchos milagros, mayor responsabilidad tenemos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tuvimos cerca su gloria, su reino, su presencia, y debimos de reaccionar porque reconocemos Dios está con nosotros, Dios está aquí. Eso nos debería de llevar al arrepentimiento. Entonces, por eso estas palabras, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros
milagros como los de Pedro, Zaqueo y los que hoy vemos en la iglesia, dice que se han hecho en vosotras tiempo a que sentadas en ceniza y con vestidos ásperos se habrían arrepentido. O sea, la falta, el pecado de Corazín y de Betsaida era que no se habían arrepentido, hermanitos. Por más que ahí pasó el Señor Jesús, no se arrepintieron. Ahora dice, verso 14, por tanto, en el juicio, aquel juicio correspondiente, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Tiro y Sidón, también lugares muy malos, hermanitos, como ya lo vimos, pero ellos se habrían arrepentido, pero ellos, los de Corazín y Betsaida, no se habían arrepentido. Muy bien, ahora dice, hermanos amados, verso 15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. También en el mismo contexto, porque vieron muchos milagros, pero no se arrepintieron. Hermanitos, en verdad, los milagros existen, y claro que el Señor se goza haciéndole bien a quien recibe tales milagros. Pero en el testigo presencial, ocular de esos milagros, tiene que haber arrepentimiento, porque reconoce: Dios es tan bueno, Dios se ha manifestado, y yo no soy digno de estar o recibiendo o atestiguando, soy un pecador. Uno lo reconoce, hermanitos, y se arrepiente. Ahora dice también la palabra del Señor, versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Bueno, esto habla, hermanitos amados, de que estas ciudades, si hubieran visto esos milagros, o sea, si hubieran oído al Señor su palabra, eso quiere decir que lo estaban recibiendo. Y el que desechaba, como en el caso de Corazín y Betsaida, hermanitos, ellos no recibieron a los enviados del Señor y por ende tampoco se arrepintieron. Ya que está en el mismo contexto este versículo, pues lo unimos, hermanitos, y lo explicamos. El que a vosotros oye, a mí me oye. Cuando alguien predica el evangelio y está atento el oyente, no le está oyendo a usted, sino a Dios, porque la palabra es de Dios, y el Espíritu Santo que mora en usted es de Dios. Entonces, si a usted lo recibe, si usted lo oye, al Señor también. Dice, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. También dando a entender que Corazín y Betsaida habían desechado al Señor. Dice, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. De ahí, hermanitos, espiritualmente, la importancia de los que son enviados. No es, hermanitos, para elevar al hombre, para decir qué importantes son, qué sobrenaturales son, qué ungidos son, o qué consentidos son de parte de Dios. No, mis hermanitos, el hombre es hombre. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. O sea, si hay algo bueno en uno, eso proviene de Dios, no de uno. A Dios sea la gloria. Entonces, hermanitos, el que desecha a un enviado del Señor Jesús, automáticamente desecha al Señor Jesús. Y dice, hermanos amados, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, o sea, al Padre. Entonces, reciba a los siervos de Dios. Y claro, hermanitos, reconocemos el tiempo en que vivimos. Ya los siervos de Dios pues están escaseando, hermanitos. Me refiero a los legítimos, los que no tienen ambición de ganancia deshonesta, los que no quieren un beneficio propio,
un beneficio personal, sino por amor del nombre del Señor. Hacen todo, hermanitos, con ese amor, con ese fervor, ese ahínco. ¿Por qué? Porque aman al Señor. Bueno, ellos, al ser recibidos, están recibiendo automáticamente al Señor Jesús, sin elevarles, hermanitos, un valor humano, carnal. Hermanitos, nada que ver con soberbia o altivez. Son valiosos los siervos porque son enviados, no porque en sí mismos sean muy importantes. Hermanos amados, esto no se confunda, porque si los siervos de Dios, claro que tienen su importancia, pero se enaltecen, serán humillados. Pero la importancia de ellos, primeramente, es espiritual, porque representamos al Señor Jesús. Y si alguien nos desecha, al Señor desechan. Hermanitos, bueno, esto es algo muy fuerte a la vez. Tal vez alguno de los oyentes lo ha llegado a vivir, tal vez no, pero le aclaro, hermanitos, la mala postura o la postura equivocada en cuanto a esto. Hay siervos de Dios que tienen un alto concepto de sí mismos. Y dice el Señor a través del apóstol Pablo que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que estime a los demás como superiores a uno mismo. En otras palabras, hágase humilde, hágase manso. Y así debe de ser. Pero hermanitos, si hay siervos, existen, espero que no se haya encontrado con alguno, que elevan tanto sus personas, que hasta llegan a promulgar o llegan a declarar o a decretar que si alguno no les hace caso, entonces va a haber juicio en esa persona, porque están desechando a un siervo. Y así lo dicen: si tú no me obedeces, o si tú no te sometes, o si tú te vas, va a caer maldición sobre ti, porque yo soy un siervo de Dios. Y hermanitos, bien dijo el Señor Jesús a Juan y su hermano: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, Él no vino a perder las almas, mucho menos a condenarlas, sino a salvarlas. Y a eso me refiero cuando es, hermanitos, una importancia elevada, un concepto de sí mismos muy elevado. Ese es el otro extremo, hermanitos, cuando un siervo dice: pues ya que soy yo tan importante, pues van a tener que darme un trato especial. Y si no les obedecen, hermanitos, los condenan o los maldicen incluso. Todo, hermanitos, por el ego del hombre. Pero no se refiere a eso el Señor, sino que se refiere que somos representantes enviados por el Señor Jesucristo y valemos la sangre de Cristo, pero no debemos de tener más alto concepto que el que tenemos, hermanitos, o el que se debe de tener. Muy bien, hermanos amados, el que recibe al Señor Jesús recibe al Padre que lo envió. Usted ha visto muchos milagros, hermanitos. El Señor espera de usted quebrantamiento. ¿Ha escuchado la palabra de Dios? Reaccionen, hermanitos. Será muy bendecido por el Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, toma a mis hermanitos, Señor. Toma a mis hermanitas. Haznos humildes, Padre. Señor, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, dice tu palabra. Y Señor mi Dios, si ven milagros, mis hermanitos, que sean quebrantados voluntariamente sus corazones. Ayuda a mis hermanitos. Haya arrepentimiento donde tú te manifiestas, así como está escrito. Hágase así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanitos. Les esperamos el día de mañana, si es que seguimos en la tierra, a las 5 de la mañana. Amén.